tú eres un Dios de poder, declaramos que tú eres un Dios de amor. Esta mañana quiero darle las gracias al Señor por el tiempo que nos permite y Amén. gracias a mi hermano por la bendición. Quisiera que se pudiera presentar mi hermano y presentar la iglesia a cual el Señor lo ha puesto a pastorear. Pues gracias a Dios en su grande amor y misericordia, pues el Señor nos tiene trabajando acá en este sector, en esta localidad. Pues mi nombre es Delfidio Isidro Guzmán. Trabajamos para esta Iglesia de Dios Evangelio Completo. Y hace unos 25 años Dios me llamó al ministerio. Gloria a Dios. Y aquí estamos trabajando. Qué bendición, mi hermano. Sí. Qué bendición. Pero para llegar a esos 25 años tuvo que haber un proceso que el Señor permitió en su vida, mi hermano. Sí, como en el año 93 yo vine acá a este lugar y no había ni una iglesia aquí arriba, para abajo. Después vi que apareció ahí Hebrón, Monte Hebrón, que está abajo. Ajá. Entonces, como no había iglesia, entonces tratamos de buscar un local allá abajo, despuésito del campo. Pero ahí me topó con un pastor del Príncipe de Paz, dice, no hombre, dice, andamos buscando un local para predicar. Eh, Ahí sí que si crecía la obra, pues buscar un pastor, va. Pero este pastor dijo, no hombre, apóyenme, yo estoy solo, eh, no tengo músicos y yo sé un poquito de música con otro mi hermano, lo andamos los dos ahí. Y entonces fue que nos llevó, estuvimos ahí eh, apoyando al pastor Adán Melgar como unos 4 años del 93, 94, 95, 96, apoyando ahí. Y gracias a Dios creció la obra, estuvimos ahí de músicos y formamos un conjunto electrónico a modo de llegar al corazón de los oyentes. Y para ese entonces del 95, el año 95, tratamos, hermano, de hacer cultos al aire libre. Vimos que no había iglesia ahí en el campo, de aquel lado, en la colonia La Fuente, en el Edén, en el Esfuerzo. Había una ahí, pero arriba la iglesia no había. Hicimos cultos aquí en la 5 de octubre. Por todos lados hicimos culto en Gerona, así al aire libre, donde las mares pasaban enfrente de nosotros. Y Dios hasta ahí nos guardó porque estaba peligroso en ese tiempo. Sí, ese tiempo era, Del 90 para arriba estaba muy estaba muy, peligroso. muy, muy fuerte. Pero ellos pasaban ahí a un lado y gracias a Dios Dios nos guardó. Y hicimos, recuerdo que todavía no había campañas en el campo Maracaná. Traté de buscar 3 parales y los sembramos y unas 5 bombillas ahí. Y con unos 20 hermanos, 25 por ahí, los invitaba a que me apoyaran. Y entonces una pequeña bocina y a predicar. Hicimos muchos cultos en el campo. Entonces todavía no existían campañas ahí. Eso fue a mediados de los Fue el 90. 95, 96 y ya en el 97 el Señor me llamó al ministerio, pero este pastor, donde me dijo que yo lo apoyáramos, había problema en la iglesia y la esposa no resistió, se fue y vino otro pastor y este pastor, como yo era coordinador de cultos, para ese entonces yo era consejero, diácono y predicador. Entonces el pastor nuevo que vino pensó que todos me decían sobrenombre, pastor, pastor, pero yo no era pastor y no tenía ninguna intención de bloquear al pastor, sino que la iglesia creciera. Pero triste y lamentable, el pastor pues sintió celo, eh, no sé qué pensó y dijo, mire usted, a partir de hoy, usted Se quedó solo. ya no es de esta iglesia. Y la música le dije, déjelo ahí, pero yo soy el secretario general, déjelo ahí, ya con el de cultos. Yo era también
hice una actividad fuerte de niños. No, dijo, déjelo todo, usted queda sin privilegios. Usted y su hermano y entonces vengo yo y me acerco y le digo, pastor, disculpe, ¿en qué lo ofendí? ¿O, o por qué hace usted eso? Porque yo no por privilegio, sino que mi pasión era predicar el Evangelio, que se ensanchara el Santo Evangelio. Pero el pastor no sé qué pensó y entonces me dijo que no. Entonces todavía seguí llegando, me sentaba hasta atrás en la última silla y entonces, pero pocos días después, pues yo sentí en mi corazón estar solo, hablar con Dios, pero yo necesitaba un lugar. Pero ahí mismo había un hermano que estaba invitado al bosque de Chimaltenango, hermano. En ese tiempo había un bosque en Chimaltenango por el Tejar. Y dijo, vamos allá a un bosque a orar por 7 días. Y yo le conté a mi esposa y nos fuimos, teníamos solamente 2 niños. Nos fuimos y iban por 7. Ese otro hermano dijo, apóyenos, yo voy para 21. Y estuvimos ahí por 40 días. 40 días estuvieron. Porque por apoyar a un hermano de 21, otro dijo, no, no me dejen solo. Y estuvimos 40 días ahí. Y perdón, hermano, hacer eso no es en un arrebato, sino que es en un tiempo en donde seguramente, pues, tal vez las personas pensarán, ellos tienen dinero para poder irse. No, hay compromisos, es difícil. Y era hermano que no tenían ni para el pasaje. Yo tenía en mi platero o trinchante, como usted le llame, de madera. Lo vamos a vender, le dije yo. Y metimos los trastes en un. Pues, y vino una hermana y dijo, no, no la venda. Aquí está el dinero, váyanse. Pero Dios tocó sí, corazón. Dios tocó corazón y le cuento que tanto era el enojo que tenía el pastor contra nosotros que no llegó a visitarnos para nada. Los miembros de la iglesia sí nos fueron a buscar, varios hermanos nos fueron a buscar y nos llevaban víveres, como nosotros teníamos el ayuno, pero solamente de 6 a 5, y después íbamos a buscar leñita para hacer la cena. ¿Va? Ujú. Así es que solo estábamos en ayuno, por decir algo, de 6 a 6 nada más en el día, y cenábamos solo con la cena, estuvimos los 40 días, y ahí conocimos a más hermanos que llegaban, evangelistas, y recuerdo que llegó un supervisor, hermano presbítero, le llaman de Iglesia Asamblea, que deseaba oración, y oramos, hermano, por él, y así muchos llegaban enfermos, y el Señor los sanaba Allá en en ese ese bosque. bosque, y nos llegaban a buscar, no solo con nosotros, sino que fueron juntando más, y sí que ya nos reuníamos para orar y cantar y leer en el día, pero cada sábado se hacía una tremenda vigilia. Otros hermanos promotores se encargaban de llevar buenos conjuntos, llevaban predicadores y nos uníamos a esas vigilias todos los sábados. Así es que estamos en ayuno y en vigilia todos los sábados. Y eso es algo que se ha perdido, hermano. Mucha Sí, juventud, hermano. muchos nuevos creyentes ignoran ese tipo de vida, ese tipo de devoción, ese tipo de experiencias Sí, aislados en lo secreto. pues fue una tremenda bendición y ahí me recordaba yo del pastor, y oraba por el pastor y por la iglesia y los hermanos que llegaban a ver. Y, y Dios ahí me yo andaba en mi libreta y entonces cada noche el Señor me decía, orá por tal familia, orá por tal persona, tanto de aquí y de otro lado, y que estaba en Estados Unidos y en San Marcos, porque yo soy originario de Pajapita, San Marcos, orá por la familia tal. Y así que los fui anotando y fuimos orando por todas las familias. Y llegaron los 40 días, nos reunimos. Entonces, a ver cómo el pastor se informó que nos había sacado y vino a visitarme. Y yo le dije, pase adelante y todo. Y yo iba a almorzar eh, y lo invitamos a almorzar. Así sencillamente, pues como veníamos de cierto ayuno, teníamos que comer así calditos de hierba, ¿verdad? Exacto, Entonces no podíamos exagerar que veníamos pensando en el estómago. exactamente. Y le dije, aunque sea, no hombre, dijo, mire, yo lo soñé, que usted estaba en un ministerio
me perdone, y vino a disculparse, nos reconciliamos. Eso lo hizo Dios, va, porque Dios sabía en nuestro corazón que nosotros no teníamos nada contra Él, sino que queríamos que avanzara, creciera, el Evangelio se expandiera. Y llegamos a tener como unas 200 personas ahí en esa iglesia de la zona 5. Y, pero para ese entonces el Señor me llamó al ministerio, y ese día que yo vine, me invitó a la iglesia, yo fui con él y yo le conté que no podía seguir más en la iglesia porque Dios me había llamado. Ya me había llamado una vez, pero yo no obedecí y sufrí serios problemas por desobedecer la voz de Dios. Y hoy que venía ya con la orden, yo me opuse, hermano, ahí en el bosque, en mi oración, le dije, Señor, yo no es que no quiera aceptar el llamado, sino que, ¿qué va a decir el pastor? ¿Qué va a decir mi familia? Que yo lo hago por andar nada más predicando, porque lo toma uno de vago, va, y todo eso. Pero, y Eso es el muy Señor, difícil, porque la familia, la misma familia a veces se vuelve una especie de, ajá, como de acusador, ¿verdad? Se dejan utilizar por el enemigo. y la pena era por el pastor, porque como el pastor me había sacado, pues ahora iba a confirmar que sí, yo sacado quería. Pero yo le dije, Señor, no, le dije yo en mi oración. Pero casi en las últimas campañas, las últimas vigilias que tuvimos en el bosque, un varón de Dios llegó y habló directamente a mi vida y me dijo, tú dices en tu oración, y qué dirá el pastor, qué dirá tu familia, y que no temas, yo te voy a guiar. Es cierto, te van a llamar de rebelde y todo, pero no temas, yo estoy contigo. Obedece, pues. Oh, mire, hermano, me puse a llorar y dije, Señor, perdóname. Entonces, trato hecho, le dije, pero provéeme, le dije yo, para el alquiler, para comer, porque yo dije, yo sabía que un ministerio, pues, hay que dejar el trabajo y lo que Dios diga. Esa es la dependencia La total dependencia de del vivir Señor, por fe, hermano. Sí. de vivir por fe. Entonces llegamos y fui a despedirme de la iglesia, los hermanos pues lloraron. Yo le dije, no es que yo quiera, no es que no quiera seguir, pero yo debo cumplir. ¿Dónde voy a empezar? No lo sé, le dije, pero yo debo empezar un ministerio. Ya estando acá de vuelta, pues le dije a mi esposa, oremos, a mi familia, oremos. Para ese entonces se activó el don de visión a mi esposa. ¿Qué hacemos? Le dije yo. Oremos, y ¿dónde empezamos? Porque yo en mi oración ahí en el bosque le decía, ¿dónde empezamos? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Si apenas aquí era una covachita, hermano, de lámina y madera, y solo de la columna para allá, todo de la columna para acá era un gran barranco. Y entonces yo dije, Señor, ¿dónde y cómo? Y mire, hermano, el Señor mostró una mano, miren, linda, con un listón, y aquí había un recipiente grande, y la mano se meñaba y el listón alrededor. Entendí que había que predicar alrededor de esta casa. De donde usted está. Y entonces empecé, y el listón llegaba hacia abajo, entonces entendí que había que iniciar aunque sea en mi casa y con la familia. Y luego los vecinos oyeron, empezaron a venir, empezaron así otros a invitar a otros. Y total, hermano, en corto tiempo llegó a 30 menos los niños. Fui a la oficina de Dios, buscar un pastor y rogándole a Dios que a qué misión yo me hacía, porque yo estaba apoyando a Príncipe de Paz y ahora yo le dije a Dios, ¿qué hago? Dime, Señor, si yo debo seguir en el Príncipe de Paz o la Asamblea o Iglesia de Dios, porque solo esas doctrinas conozco, no conozco las demás. Y Dios hasta eso me habló, que tenía que seguir donde yo había nacido, nací en la Iglesia de Dios, ya Pajaritos San Marcos, y, me dijo que fuera con el pastor. Y yo fui con el pastor y me dio una carta y vino a presentarme en la oficina. A ese tiempo no había pastor para enviar para acá.
Y me dice el supervisor de la oficina territorial, ¿y quién empezó esa obra? Pues con ayuda de Dios, su servidor, le dije, pues usted es el indicado. Aunque yo sabía que el Señor me había llamado al ministerio, pero yo me detenía porque dije, uno se siente incapaz, ¿me entiende? Va? Incapaz, pero no teman. Entonces, iniciamos en el 97, hermanos, del año 97, para eso era el mes de julio. Iniciamos, hermanos, en una covachita acá. Y de ahí el Señor me dijo que siguiera haciendo cultos al aire libre, seguimos en el campo haciendo cultos. Eh, ¿Cuánta gente se ha por eso es que el salvado? hermano cuando dijo que 30 años, dije yo no da, porque si yo estaba predicando ahí, viera que ellos no saben que, ellos se dieron cuenta que este pequeño grupo predicó por todos lados alrededor. Yo buscaba donde no había iglesia, hacíamos un culto en la calle y a los vecinos le hablaba yo que me dieran luz para conectar la bocina y predicar. Y ahí vi yo a ellos haciendo un culto también por ahí en la tribuna que le hice. Y entonces, y de ahí yo dejé de hacer eso porque el Señor me dijo, ahora que yo buscara un camión, lo, lo adornara con tequilas, hubiera bocinas. A ese tiempo ya teníamos más bocinas más fuertes. Buscamos unas bocinas, subimos al camión, lo adornamos con mantas, letreros bíblicos, hermanos. Y de hecho, pues fue para un día de que celebramos el Día de la Biblia en el mes de agosto. Que Dios me dijo que hiciera un desfile y que predicara en la calle. Y predicamos desde la zona 5 de aquel lado del campo. Pasamos acá hasta la Plaza Barrios. Otra vez fuimos al frente al Palacio Nacional predicando en forma de desfile, unos 2 cantos y luego predicar 10 minutos y así nos íbamos. Ya estando allá, pues cantamos también en frente del palacio y dimos un mensaje, pero conforme Dios nos iba guiando. Y así, hermanos, fue que se expandió, predicamos acá. Después ya eh, del 90 del 2000 empezaron ellos a hacer unas campañas ahí, del 2000 para arriba, pero ya así sencillamente va. Pero entonces yo me implicaba a hacer los desfiles, lo que Dios me decía. Me envió a predicar a Aguascalientes por 5 años, dejamos una obra allá. Estuvimos en Palencia, dejamos otra obra allá, predicamos 2 años en Boca del Monte, en Mero En Boca Centro, del Monte. en el Mero Centro, dejamos una iglesia ahí, se la dejamos a una señora ahí que la tomó. Estuvimos predicando en Ciudad Quetzal, zona 11, y en el Amparo que tenemos otra obra, eh, y esa ya salió otra de esa obra, y ahorita tenemos otra en Aldea del Carmen, también salió el pastor de aquí, y así hermano hemos predicado que nos han llevado a hacer vigilia hasta Zacapulas, al Petén, y así hermanos, Pero todo eso entonces nunca sí, lo planificó usted, no, sino que a raíz de su devoción al Señor ajá, en oración y en lo que el Señor le mostraba por visión a su esposa también, a través de los a ayunos se través de activaron los los ayunos se dones, va activando se esos activan. dones, ¿verdad? Es importante eso, hermano, porque eh, por ejemplo, muchas personas hemos tenido cierta formación. Lo que usted hablaba era muy importante de la doctrina que había, que era la que Que conocía. no sabía. Exacto. Entonces, hay muchas personas que a veces ignoramos el misterio de lo poderoso que es apartarse, como ustedes lo hicieron, aún queriendo sacrificar las pocas pertenencias que tenían, depositando toda su confianza en el Señor, porque no es fácil, pues la gente pensará
que van a empezar a orar. Un día escuchaba yo un siervo y decía, miren, ustedes no crean que uno pasa en la vigilia orando toda la noche, no, el cuerpo se cansa, de repente uno se duerme, uno se vuelve y sigue uno, pues sí, Señor, y empieza uno otra vez a tener esa comunión, pero es esa batalla con el alma Dios y el espíritu. premia el esfuerzo. Exactamente, ese esfuerzo. Premia. Ese Bueno, esfuerzo. Y ahí usted escuchó con su esposa la voz del Señor, la dirección de la estrategia de cómo se iba a ir ¿cómo? ensanchando usted. Entonces, como usted dice, algunos todavía sí, en forma de humillar, pero ellos no saben. Me dicen, ahí en la iglesita de Dios, dice, le llaman una iglesita. Yo le digo, no, no le diga iglesita porque la iglesia del Señor es grande, le digo. Está en todo el mundo, le digo. Exactamente. Entonces, pero este lugar es muy pequeñito, hermano. Y otra cosa que le quiero contar es que estando acá en una covachita de madera y con lámina, yo me dio risa a la vez y me gocé porque le digo al pequeño grupo que había de 30, oremos hermanos que el Señor nos conceda un terreno para hacer un templo, porque aquí ya no cabemos en esta covachita. Y yo, en ese espacio que yo arrinconé mis cosas y ahí vivíamos. Entonces, ya no cabemos, entonces. Y luego una hermana que tenía un terreno dijo, oren por mí, yo no puedo vender mi terreno, y si se vende yo voy a prestar 15,000 para la iglesia, prestados, me lo pagan como puedan. Entonces era una gran ventaja. Hermano, ya tenemos 15,000, dije yo, aunque sea prestado, pero lo da hasta que podamos. Pero no duró mucho, hermano, unos 10 días. Dios me habló en sueño. Claramente, hay sueños que hay que interpretarlos, pero este sueño era directo, Muy directo. claramente. Ya no pidas más, me dijo, y no ya te di el terreno, me dijo. Y yo le digo a este anciano que vi en el sueño, ¿qué terreno? Le digo, sí, no tengo. Aquí donde vivís, me dijo. Y yo le respondí al anciano en el sueño, Señor, es muy pequeño. 2 es un barranco, todo de aquí para allá, un gran barranco. Es pequeño, es barranco, es lo único que tengo y no tengo a dónde ir. Y me dice el anciano, nada es tuyo, todo es mío, aún tu propia vida. Y yo me puse a llorar y me arrodillé en ese momento como tipo 4 de la mañana. Y le dije, perdóname, Dios mío, nada tengo. Según yo que era mío, nada tengo, todo es tuyo, está bien, perdóname. Y yo hice que él estaba sentado enfrente de mí, así en mi imaginación. Le dije, dame la mano, trato hecho, este es tuyo. Pero provéeme, porque este barranco lleva un dineral. ¿Qué hago yo con 1,000 quetzalitos en este barranco? Entonces, y yo empecé a hacer el primer muro, pues está, así que hay un muro para abajo, allá abajo, y rellené esto, y ya aquí para allá es terraza, y cuando empecé a hacer, sí, ya está el muro, para allá, perdón, entonces cuando yo lo empecé a hacer apenas estaba santeando, y los que pasaban en esas, ahí hay unas gradas, Ajá, hay un camino, ya las vio, Sí, sí. decía, ¿qué está haciendo ahí? Voy a hacer un templo, voy a hacer la casa de Dios. Ah, qué bueno, y mire, aquí están 500, que aquí están 1,000, pasaba, que aquí está un libro de lámina, le sirve, está bien. Aquí está un portón, que todavía tengo recuerdo de ese portón, que como es madera, aguantado, mire, todavía tengo recuerdo. Mire, le sirve este portón. Ah, está bien. No estaba así, pero yo lo formé a la medida. Está bien, gracias. Y hermano, y así fue que el hermano apareció, mire, ya no tenía más dinero. Aquí están 15,000, continúe. La obra empezó ese muro, hice esa terraza, siguió. Echamos esta terraza, no tenía, vendí me acordé del dicho que dice que del cuero salen las correas. Entonces esa parte de ahí para atrás, vendí una parte para echar la terraza. Y todavía sobró el blog, se multiplicó el blog para hacer, aunque sea rústico y con toda la madera que me sobró de la terraza, formé una pastoral arriba, porque yo dije, yo me voy a alquilar.
lo que interesa es el tiempo. Pero Dios, hermano, suplió para todo. Y es que cuando el Señor llama, Él da la provisión Mire, juntamente con el llamado, viene eso. y la gente que pasaba, algunos vecinos de confianza y amigos, me decían, pero es que usted, ¿por qué tiene dinero? Solo rompe la almohada y ahí están los dientes. No, le dije yo, todo viene de allá arriba, le decía yo, pero dije yo, si supieran, dije yo, que a veces ya no hay para cemento, pero Dios llega a tiempo. Y quedó todo rústico esto. Y ahí la hermana que pidió que oraran por su terreno, en 10 días se vendió el terreno. Ella prestó los 15,000 para la terraza y, y ella dijo, yo doy el piso, todavía tengo este piso que estoy por cambiar. Dijo, yo voy a dar el piso. No teníamos luz, un hermano dijo, yo voy a poner la luz. Él pagó para la luz y nosotros en familia hicimos para el drenaje porque nos costaba 3,000. Mire, hermano, que Dios añadió todo y muchos vinieron y sanaron. eh, para la gloria de Dios, hermano, fue una tremenda bendición. Pero lo que sí pueden experimentar que, por eso tal vez escuchó que yo les recomendé, hermanos, esta campaña no es para exhibirnos, oremos. Lo quiere hacer en ayuno, en oración, en vigilia, pero oremos, músicos también. No es solo nada más por exhibirnos, les recomendé yo, porque yo vi que el ayuno y la oración, pues, eh, Dios, hermano, no solo guía, suple, y uno hay momentos que no hay que hacer como humanos, aunque sepa un poco de la Biblia, pero hay momentos que no sabe uno qué hacer. Pero el Espíritu Santo, lo que dice su palabra se cumple. El Espíritu Santo guiará toda verdad, enseñará todas las cosas y convencerá. Entonces, fue tremendo, hermanos, que lo que Dios hizo. Entonces entendí que Dios mismo usó al pastor para que me sacara, si no, no estuviera esta obra. En ese momento, humanamente, me puse muy triste porque el pastor me sacó, porque él pensó mal, pero después entendí que Dios mismo Era a permitió, propósito del Señor. Dios mismo permitió, y después me venía a prestar algún instrumento, préstame la guitarra, está bueno. Y yo vine a almorzar con usted, está bueno. Yo no traté de guardar rencor porque yo sabía que eso no era bueno, pues no venía de Dios. Y eso es importante, hermano, que a veces nosotros, cuando leemos la palabra o se predica algún mensaje, cuando dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Entonces, cuando dice todas las cosas, aún ese tipo de situaciones que parecieran injusticias, que parecieran, No le entiende sí, uno. no se entienden en el momento, pero cuando hay un corazón que no, aún cuando se amargue ese corazón, lleva su proceso de limpieza. A través de eso, el Señor saca lo mejor de ese vaso que Él quiere utilizar, ¿verdad? Y en este caso también sirvió porque sí, sí, seguramente el consiervo también tuvo que haber aprendido de esto, ¿verdad? Para que haya habido una reconciliación posterior, Él porque si no, tuvo, él hubiera estado peleando siempre con él usted. tuvo que aprender y Dios le mostró en sueño, me contó que le habló que había ministerio. Entonces él vino y dijo, usted, no estoy sin dudar, me dijo, creo que en esos 40 días de ayuno Dios lo llamó al ministerio. Lo vi en una asamblea ministerial. Sí, le dije, yo la verdad, sí, le dije yo. Y entonces él comprendió y nos reconciliamos. Pero le cuento algo que cuando era todavía una covachita, solo estábamos, todavía no teníamos nombre, solo éramos una iglesia independiente, ¿va? Porque le estábamos orando al Señor por el nombre, ¿va? Y a qué misión me inclinaba. Y un anciano de esta iglesia soñó con un ángel y ven, te voy a enseñar dónde quiero una iglesia. Y se vinieron volando de su casa y cayeron ahí enfrente, se cayeron. Y le dijo, mira, aquí quiero una iglesia. Y estando en el bosque, unas hermanas de ropa típica, dijo, oremos hermanos, siempre oramos. Y en una de esas oraciones Dios usó una hermana de ropa típica.
y dice, hermano, yo tuve una visión, dijo, ustedes viven en una iglesia. Todavía no era una iglesia, yo vivía aquí, solo hacían los cultos. No, le dije yo, es una cochita donde yo vivo. No me diga, dije, es forrada de madera, techo de láminas, sí, le dije, pero si no es iglesia, va a ser iglesia. Pues no lo sé, si Dios así lo dice, pues así será, le dije. Y me dijo, yo vi que nubes bajaban y nubes subían. Y cuando Dios me muestra esto, es una iglesia. Y entonces, cuando yo vine, el anciano me dice que el ángel del Señor le había dicho que aquí era una iglesia. Y luego el anciano que me dijo en sueño, ya no pidas más, aquí Ese lugar. quiero ese lugar. Entonces, le cuento esto, hermano, aprendí también que no todo lugar que ya sea yo alquilo o compro para un templo, eh, es, mm, es divina voluntad de Dios, sino que se predica porque ahí me alquilaron. Pero cuando pedimos la guianza, mire qué calidad, porque aquí estamos, ¿no? Porque yo antes de que fuera iglesia, yo luché por venderlo, porque tenía una deuda y cree que nadie me lo compraba. Yo lo estaba dando por casi el mismo precio, barato, porque tenía una deuda y no hubo manera. Entonces mi plan era, entonces, ya humanamente, antes que fuera iglesia, entonces dije yo, voy a construir eso y lo voy a dividir en dos, un local dijo, para farmacia, porque no había farmacia, y la otra parte para tienda, dije yo. Entonces, ¿y qué si los planes de nosotros, ahí sí que los planes de nosotros no son los planes de Dios, va? Exacto. Entonces así aprendimos todo eso, hermano, Eso y que sobre todo este lugar que pues es conocido es famoso, bueno, se hizo muy famoso por la maldad, por las por las malas. pandillas, Ajá, ¿verdad? Por los conflictos, una zona muy sangrienta, ajá, muy y sangrienta. del año Pero 90, del sí, año 93 para arriba, era duro aquí. sí, pero Sí, hoy el Señor, pues donde abundó el pecado, dice la palabra, ¿verdad? abundaba Sobreabunda la gracia la de Dios. gracia, sí, porque ahora hay una iglesia ya pegada al campo. Está aquí y solo, ya ves que aquí estamos cerquita de Montebrón, Exacto. que en ese tiempo que yo estaba en esta covachita, saber dónde estarían ellos, bueno, que como tal vez ya existían, pero como no se oía, como no tenían el sonido de hoy, entonces de plano ya existían en algún hogar. Entonces yo solo miraba esta iglesia, no había solo. Y que hay bastantes familias ya en todo este Y en sector de todo las esto, colonias con el que, desfile que hicimos, que se han ido adhiriendo al Señor, ¿verdad? Entonces, muy buenos días, hermana. Dios la bendiga, gracias. Hoy, Dios la bendiga. entonces, mire hermano, fue la razón que estamos acá y nadie sabe la raíz por qué estamos acá. Y, pero Dios Dios ha ha sido sido fiel, fiel, ha Dios ha sido sido fiel. fiel, Dios ha sido fiel y sin duda que parte esa acción que usted tomó, hermano, de hacerle caso al Espíritu Santo y obedecerlo y empezar a hacer esos desfiles, empezar a caminar, empezar Lo que Él andar dijera. a pregonar la palabra. El Ajá, Señor también asimismo le sumó a usted, así como a David, que le puso sus exacto. valientes, Jesús, que le vale. acuerparan a usted también, porque es Ajá, importante también que los mencionemos, porque es exacto. una fuerza, como le pasó a Moisés, que tenía a Aarón y a Hur, que Ajá. le levantaron sus brazos. Cada siervo, cada ministro necesita esos valientes, Claro, hombres y aquí mujeres de Dios que trabajan. tiene razón, hermano, que me apoyaron, me apoyó mi familia y hermanos y algunos primos y sobrinos. Y luego los hermanos que se agregaron nos apoyaron para lo que tenía. Y lo que usted le pasó, yo comprendo lo que le pasó, porque por lo que le conté que he vivido. Entonces, Dios no hace nada indebido, lo hace con un propósito. Amén. Entonces,
Y entonces, como a mí me pasó, entonces yo lo que vi que los que venían desarrollándose, ya sea en la música, en la prédica, yo les daba para que se desarrollaran, porque yo sabía que la obra es de Dios y que al que Dios llama, nadie lo puede bloquear. No, Y si hay algún tope, Dios lo manda para allá y de todas maneras Dios cumple sus propósitos. así es. ¿Usted toca algún instrumento, mi hermano? La guitarra, me mencionó hace un momento, que tocaba Así guitarra. cuando teníamos unos 12 años empecé a tocar guitarra, Desde los 12 años. 12 años, ya cuando tenía 15 años yo era maestro de niños y llegué a tener 60 niños solo con mi guitarra. Y mi papá me enseñó un punto y ahí yo aprendí lo demás y viera cómo me sirvió porque solo buscaba un ayudante que me ayudara con los niños y a ese entonces lo que usted acaba de decir con el pastor, para uno trata de, tanto lo hice aquí, lo hice allá en Pajapita San Marcos, yo le dije al pastor, viera que no hay ninguno que enseñe a los niños. No me dijo, no hay quien, pero yo le dije, pero si quiere lo puedo apoyar. No me dijo, no hay, con lo que usted contó, no hay literatura y eso, y no dijo, con ellos cuesta mucho. Eh, entonces yo le volví a decir, pero si no hay quien, yo lo puedo ayudar en esto. Eh, no le aconsejo, pero número uno dijo, no hay literatura y todo, pero como yo había estado de 12 años, de 10 en adelante, en la escuela bíblica de vacaciones, yo tenía guardados todos los volantitos, las enseñanzas, y yo tenía todos los temas grabados que me había aprendido con los niños, yo siendo, ahí sí que un alumno con los maestros. Yo le dije, yo les puedo enseñar, yo quería compartir lo que había aprendido y los tenía guardados. Si quiere intente, pero no, como dice usted, no dio un apoyo, sino Ponía muchos muchos peros. bloqueos. Entonces vine yo y empecé y después él vio que los niños ni modo, yo me los llevaba debajo de un palo de mango porque el patio era grande de la iglesia. Yo no necesitaba, pero ya sin saber que Dios tenía un llamado para mí, yo no lo entendía, ¿va? Yo me llevaba a los niños debajo de un árbol con mi guitarra y les enseñaba el tema y los ponía a que todos pasaran a saludar y a cantar y al principio tenían miedo después y hoy que voy yo a pasear a mi tierra, los que eran mis alumnos de niñitos, yo miraba a los niños que ponían atención y los que eran más activos. Hoy eh, que voy a pasear, él se recuerda. ¿Se acuerda que usted fue mi maestro de niño? Me dijo. Sí, le dije yo. Hoy es copastor de la iglesia. Gloria a Dios. Mire, y así los demás niños, entonces, eh, pues ya son grandes, ya son adultos. Y mire, hermano, qué interesante eso que usted nos está compartiendo, porque eh, ciertamente platicaba con un hermano acerca de que todos el Señor nos ha puesto dones, nos ha puesto aptitudes, claro, para unos y para otros, porque así nos complementamos como cuerpo del Señor, ¿verdad? Exacto. Pero en el caso de los niños, yo me recuerdo que cuando yo era niño, mi mamá, unas hermanas le pedían, hermana, le decían hermana, ¿va? Porque nosotros como cristianos tenemos la costumbre de decirle hermanos a todos, ¿verdad? Entonces, pero nosotros no éramos cristianos. Y le pedía que nos dejara que nosotros fuéramos a participar a la escuela bíblica. Y nos íbamos. Nos íbamos y mi mamá decía, ah, lléveselos. Pero sin saber la importancia de eso. Porque cuando yo ya llegué a mi edad adulta y empecé a caminar en el Señor y empecé a tener mis conflictos, en mis batallas, eh, eh, venían cantos a mi mente De los que había aprendido, de los que yo había escuchado de niño. que quedan grabados. Quedan grabados en nuestro interior. Entonces, a veces la tarea de las iglesias en las escuelas de niños, a veces se reduce tanto a llevarles una hojita y pinten a David, y pinten la espada, y pinten el yelmo,
a colorear y que está bien, pero es muy importante marcarlos con una administración, porque precisamente mira a dónde llegaron ellos. a dónde llegaron ellos, sí. Entonces yo aprendí todo eso, vi que fue una bendición, según yo, que apoyando al pastor, pero a pesar de los peros que había, Dios me impulsó a hacerlo. Usted estaba trabajando, Y Señor. ya cuando tenía 18 años, yo era director de jóvenes y estaba con los niños y estaba con los jóvenes. Y ahí pusieron otro para los niños. Yo me dediqué con los jóvenes y luego, como había aprendido a tocar al menos guitarra, faltaba un integrante en la música. Estando con los jóvenes, yo dejaba privilegiados porque los cultos eran los miércoles, pero sábado y domingo, viernes, sábado y domingo nos salían campañas con el grupo musical y estuvimos recorriendo varios lugares, hermanos de Guatemala, que en ese tiempo habían pocos con grupos cristianos, grupos electrónicos. Entonces, y no éramos muchos, teníamos 2 trompetas, un redoblante nada más, porque ni batería completa. Y luego yo que hacía el centro en la guitarra y el bajista y un cantante. Pero mire que como en ese tiempo no habían conjuntos, no habían muchos, viera que llegaban miles a las campañas, había predios grandes donde va a estar el conjunto tal, nos anunciaban por la radio y nosotros no nos sentíamos un gran conjunto, pero mire lo que yo le decía al director, ya nos faltan ya 5 días para la campaña, ¿por qué no ordena que debemos hacer unos 3 días de ayuno para la campaña? Porque claro, el predicador va a orar por el mensaje, que nosotros oremos por la música. Le dije yo, y él se recuerda eso, yo le decía, ah bueno, y los gitanos, y 3 días de ayuno para orar, aunque sea mediodía, le decía yo, pero apartaban su tiempo para orar. Y yo recuerdo cuando estábamos, ya el predicador empezaba a llamar a las almas a reconciliar, a aceptar, le hacíamos un fondo y nos gozábamos como las almas llegaban llorando a la sin saber que había, atrás de eso había un pequeño sacrificio. Y eso les recordé yo en la campaña, que lo que no les gusta es orar. No, mi hermano. Es una base fundamental. Una de las bases nuestras Fundamentales. es la oración. Ya no hagamos el ayuno. Sí, Que, claro, cuesta, pero en algún momento se tiene que empezar. se tiene que hacer. Entonces, fue la razón que estuve con los niños, con la música. Y ahí fue cuando en el 93 yo vine para acá, supuestamente por un tiempito y que si conseguí un trabajo, me fui quedando. Y fue que me quedé a vivir aquí, pues tengo unos 30 años de estar, Ya acá. unos 29 o 28 años de estar por acá, entonces, pero gloria a Dios por lo que Él Bendito ha hecho Dios. usando nuestras vidas. Así de que ánimo, mi hermano, a aceptar las circunstancias que nos surgen en el camino, por algo surgen. Dios no hace nada indebido, lo hace con un propósito. Amén, así es. Y yo sé que en el momento, pues duele. Yo en ese momento que el pastor me sacó, no sentí odio contra él, tristeza, y yo quería estar a solas, porque no hallaba cómo desahogar mis sentimientos por la hora de Dios. Pero mire de lo que Dios hizo y dónde me llevó, sin saber, va. Sí, bendito sea Dios, mi hermano. Es una bendición, mi hermano pastor, estar en este lugar. Yo hoy veo acá una iglesia muy hermosa, muy bonita, con instrumentos, un lugar donde uno puede venir a buscar al Señor, puede venir a postrarse al altar del Señor, ¿verdad? Y sé que a través de ese púlpito muchas almas han sido edificadas, rescatadas, y que no solamente son de las que los hermanos traen, vienen acá, sino que salen ustedes a buscarlas. Exacto.
Sí, Salen ustedes a buscar esas almas y pues obviamente al traerlas ya acá, pues se les da el cuidado que se que necesita. necesitan. ¿Verdad, mi hermano? Para mí es un gusto, un honor, hermano, poder escuchar todo eso que usted nos comparte y también seguramente para los hermanos que también a veces están pasando por esa situación de un llamamiento ministerial, que muchas veces el Señor, bueno, a Moisés el Señor lo llamó, él no quería hasta que el Ay, Señor sí, cierto. le dijo, yo te estoy llamando. Mm. ¿Verdad? Y a veces Hay es difícil oposición. eso, hay oposición Humanamente uno se opone. humanamente. El temor al fracaso Ajá, está, el está siempre. temor a qué le voy a dar de comer a mis hijos, a mi esposa, está, Exacto, exacto. ¿verdad? Me voy a meter a deudas y no voy a tener cómo está. Pero cuando nosotros por primera vez en nuestro corazón oramos al Señor y decidimos decir, Señor, me rindo completamente, voy a depender de ti, empieza esa persona a ver el resultado de la dependencia del Señor, porque puede que pasen los días, las horas incluso, previas a que uno tiene que cumplir un Ajá. compromiso, digámoslo de esta manera económica, pero aún, como dice la Biblia, aún en la última vigilia, el Señor se manifiesta. Ese- El problema está en que nosotros nos desesperamos y no somos pacientes. Pero en base a eso vamos aprendiendo, porque veo lo que las personas y los hermanos, porque mucha gente quizás le ofrendó sin ser cristiana, Ajá, es cierto, cierto. Sí, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido en el Evangelio que hay personas que tienen un buen corazón y son dadivosos, no son del Señor, pero dan de alguna les manera. pasa la de Cornelio. Exactamente, exactamente. Entonces, el Señor así nos sostiene y pues damos gracias al Señor también, ¿verdad? Porque pues otro año más que el Señor va a permitir que se haga esta campaña acá en el Gracias a campo Dios de por ti. Maracaná y entonces como pastores con esa diestra de compañerismo, ¿verdad? Que Ajá. hacen la fuerza porque no es fácil, ¿verdad? No Hoy es pues fácil, se sí, necesita el que los hermanos también dispongan en ir a servir. eh, es toda una obra de hormiguitas, ¿verdad, hermano? y hoy pues ya es una campaña ya formal, pues que Grande. evangelística, formal y muy, muy presentable para los amigos, ¿no? El plan llevar el león. No, y lo que hablaba Pastor Mario de este siervo que está en Canadá y se viene para acá. O sea, no es porque, me invitaron a, a Nueva York, a una gran Cruzada. cruzada, ¿verdad? Donde van a haber artistas famosos y cosas así. No, es un área marginal como la tiene la Pues, sociedad, eh, un campo de tierra, ¿verdad? Pero donde hay manifestación del Señor y donde Dios está levantando y sacando, porque seguramente sé que hay muchos testimonios de expandilleros que se convirtieron al Señor y que han de estar congregados quizás acá con usted o con los otros hermanos, pero que el Señor ha rescatado familias y ellos mismos han trasladado la palabra hacia otros. exactamente. ¿Verdad? Entonces, hermano Efidio, muchas gracias por su tiempo, por bendecirnos y quizás pues tengamos la oportunidad más adelante de poder seguir conversando y que nos cuente más acerca de lo que el Señor ha trabajado Sí. en este ministerio que el Señor les ha dado para trabajar, hermano. Es una bendición. A usted también, gracias por el esfuerzo de encaminarse acá así que para compartir y pues esto nos ayuda a animar a otros que pasan por esos procesos, que Sí, se debilitan y dicen mejor, si así es, ya no sigo, pero Dios permite así que maduremos y para que aprendamos a soportar y que solamente es un momento de obstáculo para escalar y llegar a lo que Dios quiere que hagamos. exacto. Es que ánimo, hermano, muy agradecido por su tiempo que ha dedicado para contar este pequeño testimonio y creo que eh, será de bendición para muchos que sufren situaciones como esta. Sí,
Amén. Así es. Que el Señor les bendiga, hermanos, y hasta la próxima. Declaramos que tú eres un Dios de poder. Declaramos que tú eres un Dios de amor.